Estás escuchando Tesoros Nuevos y Viejos con Lenín Munguía, un podcast sobre teología e interpretación bíblica. ¿Qué es la resurrección? ¿Y por qué es un tema tan fundamental que en la carta a los Corintios Pablo dedica la sección más extensa de todas sus cartas, de hecho, de todo el Nuevo Testamento, a tratar este tema? Eso es lo que vamos a conversar en esta ocasión en el podcast Tesoros Nuevos y Viejos. Esto es parte de la serie Teología de Primera a los Corintios. Y en esta ocasión vamos a introducir, quiero sentar las bases de capítulos subsiguientes sobre este importante tema que es la resurrección. Primero que nada, quiero comenzar por establecer los límites de este episodio. Voy a concentrarme específicamente en la primera carta de Pablo a los Corintios, porque precisamente ese es el tema de esta serie, Primera a los Corintios, Teología. Y en la primera carta a los Corintios vamos a traer a colación de diferentes textos de la carta pasajes que nos ayuden a comprender tanto la problemática como la solución apostólica en cuanto al tema de la resurrección. Obviamente, al delimitarme a 1 Corintios capítulo 15, quiero hacer énfasis en que sobre este tema hay mucho que hablar, mucho que abordar, y una fuente que yo te puedo recomendar es el autor N.T. Wright, el obispo de Durham, y este prolífico autor de Pablo. Tiene muy buenos libros sobre la resurrección. Te recomiendo en castellano uno en particular que se llama La resurrección del Hijo de Dios por N.T. Wright. Es un libro de más de 400 páginas que va a profundidad. Es una empresa histórica y teológica sobre la resurrección. Es un buen libro que yo te recomiendo. En esta ocasión quiero abocarme a primera carta a los Corintios, entonces capítulo 15. Y lo primero a notar en primera carta a los Corintios capítulo 15 es el contexto literario del pasaje del capítulo 15. Por contexto literario me refiero a aquellos límites, las fronteras que delimitan nuestro texto. Vamos a la Biblia el día de hoy y un paso básico para interpretarlo es notar su entorno, notar su contexto, en este caso el contexto literario. Yo quiero hacerte notar que este texto, el capítulo 15, se encuentra ubicado después de la sección sobre la adoración, de la cual hemos hablado en los capítulos 11 al capítulo 14, e inicia una nueva sección en la carta. Sin embargo, también cabe destacar que este tema, hablando acerca de la resurrección, ya Pablo lo ha mencionado previamente en el capítulo 6, verso 14, particularmente en la sección del capítulo 6, versos 12 al 20, donde hay un principio que Pablo nos dice: el cuerpo es un instrumento de adoración para Dios. Si recordamos, en el capítulo 6, Pablo está tratando el asunto de inmoralidad sexual. Hay algunos miembros de la iglesia en Corinto que están frecuentando prostitutas. Y Pablo les dice: el cuerpo no es para la fornicación, sino que es un instrumento para adorar a Dios, es un templo. Debido que lo que hagamos con este templo, que es el cuerpo, tiene consecuencias éticas eternas. Además, hay que notar que 1 Corintios está franqueada por la resurrección de Jesús, la carta en su totalidad. Si lees el capítulo 1, versos 13 al 22, podrás notar cómo Pablo ha discutido sobre la crucifixión y ahora viene a concluir el cuerpo de la carta, la principal sección, con este extenso capítulo sobre la resurrección. El capítulo 15, de igual manera, se puede dividir de acuerdo a dos inquietudes que surgen dentro de la congregación en Corinto. Lo que sucede en Corinto es lo siguiente. Por una parte,
Como dicen algunos entre los corintios que no hay resurrección de los muertos, es lo que Pablo dice en el verso 12 del capítulo 15, y esta primera interrogante Pablo la trata de responder y elaborar en los versículos 1 al verso 34. La segunda pregunta es, ¿cuál es el papel del cuerpo físico en la resurrección? ¿Qué función juega? ¿Vamos a tener un cuerpo físico? ¿Con qué o cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es la pregunta que Pablo va a abordar en los versos 35 al 58 del capítulo 1. De tal manera que el contexto literario del pasaje, su contexto inmediato, se sitúa después de la sección que nos habla sobre la adoración y como parte de la problemática o la respuesta, la articulación de la respuesta paulina a la problemática de la iglesia corintio en torno a estas dos preguntas. Ahora analicemos, acompáñame a analizar, a pensar y a reflexionar. La resurrección es un tema netamente y fundamentalmente cristiano. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el eje central de la proclamación apostólica y es de suma relevancia, tanto así que Pablo va a decir que si Jesús no ha resucitado, si su resurrección no ha sucedido verdaderamente, entonces somos los más dignos de conmiseración, de lástima entre los hombres. Nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana, dice Pablo. Así que la resurrección tiene verdaderamente una implicación no solo salvífica, no solo soteriológica, pero también escatológica y ética para la vida del creyente, dice Pablo. La problemática de la iglesia en Corinto. ¿Cómo es posible que estos creyentes han creído al anuncio de Pablo, han obedecido al anuncio de Pablo, pero ahora comienzan a arrojar este tipo de preguntas? Incluso algunos a llegar a negar, número uno, que existe resurrección de los muertos, y si acaso existiera la posibilidad, dicen algunos de ellos, ¿con qué cuerpo van a venir? La negación de la resurrección es algo que algunos corintios están haciendo. Una explicación a la pregunta de cómo es posible que estos corintios, siendo discípulos de Jesús, tengan que preguntar estas cosas. Una explicación, aunque probablemente no es la única, es que debido a la audiencia, recuerda que la carta de los Corintios está escrita a una congregación de unos 4 o 5 años aproximadamente establecida, principalmente gentil, hay judíos también, pero en su mayoría gentil, y tienen un trasfondo religioso y filosófico greco-romano. La predicación y la enseñanza de Pablo no es que ha sido malentendida necesariamente, sino que hay elementos dentro de la iglesia en Corinto que están empezando a socavar, están empezando a afectar la credibilidad de Pablo y su enseñanza. Y un punto clave de la predicación y la enseñanza de Pablo es precisamente la resurrección. Por ejemplo, cuando Pablo estuvo en Atenas, si tú lees el capítulo 17 del libro de los Hechos, y Pablo pronuncia ese famoso sermón en el Areópago de Atenas, Atenas, el centro, la cuna de la filosofía occidental, su predicación de la resurrección en aquel lugar, que casualmente fue antes de llegar a Corinto en Hechos 18, había sido objeto de confusión y de duda, nos dice Hechos 17, 18 y verso 32 del capítulo 17. ¿Por qué? ¿Por qué la predicación de la resurrección en oídos de los griegos, en oídos de los atenienses, en oídos de algunos corintios, es objeto de confusión y de duda? De hecho, me atrevería a decir que también el día de hoy para muchos creyentes la resurrección es un tema de confusión y de duda. Es uno de esos temas que cuando lo hablamos o lo escuchamos pensamos que ya sabemos todo lo que hay que saber sobre la resurrección. Vamos a ver qué dice Pablo. En la tradición religiosa greco-romana no había un lugar para el cuerpo físico después de esta vida. Para la tradición religiosa greco-romana,
No existe, no es concebible, no es posible la idea de un cuerpo físico después de esta vida, en el más allá. De manera general, lo que se vislumbraba, lo que se suponía, era una existencia separada del cuerpo físico, pues el cuerpo físico era considerado inferior, una especie de prisión del alma. Ahí tenemos la herencia socrática de filósofos, discípulos de Sócrates como Platón, como Aristóteles, etcétera, que consideran al cuerpo físico una especie de atadura, una especie de prisión en la cual el alma inmortal busca como ser liberada, y precisamente la filosofía es el medio por el cual liberar esa pobre alma atribulada de su prisión física. Basta algunos ejemplos, ¿no? Epicuro, uno de los más famosos filósofos de la antigüedad, Epicuro. La posición de Epicuro y su escuela en cuanto al cuerpo físico, en cuanto a la muerte, muy famosa aquella cita que condensa su pensamiento: cuando existimos, la muerte no es, y cuando la muerte existe, no somos. La libertad consiste, decía la escuela de Epicuro, en desprenderse de los dos mayores temores del ser humano. Número uno, el temor a los dioses, y número dos, el temor a la muerte. Y la filosofía o la postura filosófica de Epicuro buscaba precisamente liberar a el ser humano mediante la educación filosófica y la cosecha de las virtudes de esta filosofía. No somos más que átomos, nuestros cuerpos no son más que una unión de muchos átomos que al momento de morir se desintegran. Así que no nos preocupemos por el más allá. Otra escuela famosa, los estoicos, proponían que nosotros tenemos alma. No somos alma, pero tenemos un alma, y esa alma escapa al cuerpo físico al morir. Y la manera en la que yo quiero compararte la idea o el ideal estoico es el término prosopon, cara en griego, de donde viene la palabra máscara o persona en el teatro griego en este tiempo. Imagínate una máscara en aquel entonces. Por ejemplo, no hay micrófonos, no hay amplificadores para la voz, así que en el teatro griego el actor utilizaba la máscara como un medio por el cual él hablaba y emitía sonidos. Para eso, para esa comparación, para los estoicos, el alma es semejante a esa máscara por medio de la cual un actor habla en el teatro. Pero bien, los paganos, los no judíos, no tienen el Antiguo Testamento que le hable acerca de este tema. ¿Qué tienen ellos? Recuerda que para muchos, griegos y no griegos, paganos, tienen a Homero, tienen la Ilíada, tienen pasajes donde se habla de una experiencia en el más allá desencarnada. También tienes, por ejemplo, en la literatura griega clásica, la famosa obra Euménides de Esquilo, el cual pone en labios de Apolo esta frase que fue dicha ante el tribunal ateniense en el Areópago: una vez que un hombre ha muerto y el polvo ha absorbido su sangre, no hay resurrección. Eso lo dice Apolo. Entonces, la idea común, la idea popular es: no puede existir un cuerpo físico en aquella vida desmembrada, en aquella experiencia en el más allá, por así decirlo. Por eso, por esas razones, la crucifixión y la resurrección es una locura para los griegos, nos dice Pablo en la misma carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23, porque para muchos era difícil comprender cómo la divinidad podía tomar forma humana y morir y resucitar y volver a experimentar esta misma vida en este mismo mundo. Eso era algo incomprensible para muchos de ellos. Sin embargo, Pablo dice a los corintios y nos dice por ende a nosotros que dudar de la resurrección tiene implicaciones serias para la salvación, pero también para la vida ética del creyente. Por ejemplo, Pablo viene a contrastar el escepticismo de los corintios de esta manera:
Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó, nos dice en el verso 13. Si Cristo no resucitó, la fe de ustedes, corintios, es vana, dice el verso 14. O si Cristo no resucitó, los corintios han creído una mentira y aún están en sus pecados. Son algunas maneras en las cuales Pablo nos dice que dudar de la resurrección tiene implicaciones para la salvación y para la vida ética del creyente. Por otra parte, hay implicaciones, como lo dije anteriormente, éticas en negar la resurrección. Hagamos lo que querramos porque no habrán consecuencias, dicen algunos en el verso 32. Este probablemente era el mismo pensamiento que motivaba a algunos de ellos a frecuentar prostitutas cuando lees el capítulo 6, versos 12 al 20. Decían algunos de ellos, bueno, la vianda para el vientre para la vianda y el cuerpo para la fornicación y para las relaciones sexuales. No, dice Pablo, porque cuando yo tomo los miembros de Cristo, que es mi cuerpo, y los hago miembros de una ramera, estoy pecando contra el cuerpo y el templo de Dios. Entonces, hay implicaciones con lo que hacemos en este cuerpo para la eternidad, es lo que Pablo nos viene a decir. Si esta es la problemática corintia, esta es la problemática a la cual Pablo se dirige cuando escribe la primera carta a los corintios. ¿Qué problemática tenemos el día de hoy para comprender la resurrección? ¿Cuál es nuestra postura en cuanto a la resurrección? Usualmente nosotros citamos primero a los Corintios 15. Cuando digo nosotros me refiero a aquellos miembros afiliados a la tradición religiosa de las iglesias de Cristo. Nosotros citamos primero a los Corintios 15 casi como que de memoria, ¿no? Si Cristo no resucitó, aún están en vuestros pecados. Pero verdaderamente, ¿cuál es nuestra concepción de la resurrección? Porque hay preguntas que es bueno que nos hagamos para reflexionar. Cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de la reincorporación de un alma inmortal que está en alguna sala de espera, está en el paraíso, está en algún lugar, en el Hades, Seol, como le quiera llamar, y luego viene a incorporarse a el cuerpo físico. ¿En qué momento? En el juicio final, etcétera. Entonces, no tenemos una postura 100% definida. Algunos podrían decir, bueno, pero la Biblia dice, sí, la Biblia dice muchas cosas y presenta mucha información, sin embargo, presentarlo de una manera coherente, de una manera que haga justicia al texto bíblico, que haga justicia a la presentación de este tema tan amplio, es precisamente lo que nos proponemos hacer en este podcast. Y lo que Pablo nos dice entonces, su respuesta ante esta problemática corintia, esa mala concepción de la resurrección entre algunos corintios, que, lo repito, existe también el día de hoy una incomprensión en cuanto a el papel del cuerpo físico, el papel del cuerpo del creyente en la vida venidera. Porque nuestra postura, la postura más generalizada, es adoptada por medio del influjo y la herencia de la filosofía pagana, particularmente de la escuela de Sócrates y Platón, que entró al cristianismo mediados del siglo II, por apologistas como Justino Mártir, que trataban de presentar puntos de contacto, trataban de establecer una relación, un puente entre la cultura pagana griega, de la sociedad en general, y los discípulos o la fe cristiana. Trataban de hacer que la fe cristiana fuera comprensible y utilizaban terminología filosófica como por ejemplo el alma. Y la idea que se ha traído a colación por medio del término alma, prestado de la filosofía griega pagana, es precisamente un ente incorpóreo que sobrevive a la muerte y que es inmortal. Pero en este tema de la teología de 1 Corintios sobre la resurrección, vamos a ver que la concepción hebrea, la concepción judía heredada del Antiguo Testamento por Pablo y los primeros misioneros cristianos, contrasta completamente con semejante tradición pagana filosófica que el día de hoy es muy popular, porque ¿a quién no le gusta la idea de vivir para siempre?
¿A quién no le gusta la idea de no morir? O que en el momento de la muerte hay algo que sobrevive, tengo una esperanza de inmortalidad, tengo una esperanza de alguna manera de seguir existiendo. Es una idea muy creativa, es una idea muy atrayente, pero la pregunta es si es una idea respaldada por el texto bíblico, si es una idea respaldada por Pablo en 1 Corintios capítulo 15, y qué papel juega entonces el cuerpo en la salvación que ha de ser manifestada por completo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de Pablo, que vamos a analizar en nuestro siguiente episodio, tiene que ver con el sentido que da a la proclamación cristiana y a la fe la resurrección de Jesucristo. Da un sentido fundamental para todo lo que hacemos. Tanto así que en 1 Corintios 15:58 Pablo va a decir que todo el trabajo que se hace en el Señor debe de ser hecho firme porque trae fruto por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar Tesoros Nuevos y Viejos con Lenín Munguía, un podcast sobre Biblia, teología e interpretación bíblica.